Cuando los intereses personales separan a los hermanos. Psicología y sabiduría bíblica. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar de nuevo con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Imagina esto, dos hermanos creciendo bajo el mismo techo. Uno quiere estudiar medicina, otro quiere ser artista. Uno es metódico y organizado, otro es creativo y desordenado. En muchas familias, esta diferencia genera conflictos constantes, celos, comparaciones, discusiones. Y aquí va la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Estos conflictos son un signo de fracaso familiar? ¿O de algo mucho más profundo que la Biblia y la psicología puede enseñarnos? Hoy vamos a analizarlo palabra por palabra. Gracias por estar acá. En psicoterapia familiar existe algo llamado diferenciación de identidad entre hermanos. Cada uno nace con intereses, con temperamento, con talentos únicos. Cada ser humano es único. Cuando la familia intenta homogeneizar, es decir, igualar o comparar, surgen tensiones profundas. Esto no es solo un problema de la infancia. Estas dinámicas se replican en la adultez, rivalidades, resentimientos, conflictos no resueltos. Todo eso lo veo con frecuencia en la psicoterapia cuando llegan adultos y empiezan a revisar el ambiente familiar y encuentran que eventualmente la vida con los hermanos no era una vida de cuidado, de protección, sino que casi los hermanos eran considerados como los enemigos. Y más cuando este tema es ayudado por los papás que terminan comparando porque es el que le va mejor en el colegio, es el que es más inteligente, es el más ordenado, es lo que sea. Y los papás no se toman el trabajo de ver las diferencias entre los hermanos, entre sus hijos, sino que quieren que todos caminen de la misma forma, peluqueados de la misma forma, coman lo mismo, etc. A veces hay muchas diferencias. Ahora, el cerebro humano procesa comparaciones familiares a través de un mecanismo llamado evaluación social inconsciente. Cuando un hermano percibe que otro recibe más reconocimiento por sus intereses, activa dopamina, estrés y ansiedad al mismo tiempo. Esto genera ciclos de celos y rivalidad que se pueden perpetuar años si nadie interviene. Pero aquí viene algo fascinante. La Biblia ya abordaba estas tensiones entre los hermanos hace miles de años. Y seguramente todos ustedes tienen la Biblia en casa. Y seguramente conocen la historia. Y seguramente esto termina quedándose allá, como en las nubes, en la espiritualidad lejana de la vida real. En el libro del Génesis aparece en el capítulo 4 la historia de Caín y Abel. Dos hermanos con diferentes ofrendas, con diferentes talentos. Una fue aceptada, el otro no. Esto no solo refleja una diferencia de intereses, sino también la lucha emocional que surge de la comparación y la envidia. La Biblia nos enseña que la raíz de los conflictos entre los hermanos suele ser la valoración de sí mismos y la gestión de emociones, no solo la diferencia de intereses. Y que obviamente eso lo aprendemos desde la casa, con la ayuda de nuestros papás, que probablemente tampoco saben y que seguramente tendrán que investigar para sabernos enseñar. O si somos los papás, pues a aprender porque necesitamos enseñarle a nuestros hijos. En psicología familiar hablamos de competencia de error. Cuando los intereses personales de cada hermano chocan, el cerebro percibe amenaza a la atención de los padres, amenaza a la identidad propia, sensación de injusticia.
¿Cuántas veces queremos simplemente hacer las cosas bien para que nuestros papás estén bien? Para que nuestros papás no nos regañen, o porque queremos obtener un permiso, entonces quiero hacer las cosas bien. Bien para mi beneficio. Todo esto provoca respuestas automáticas, celos, resentimiento, rivalidad. El problema no son solo los intereses diferentes, el problema es cómo la familia maneja estas diferencias, estas situaciones entre los hijos. Allí está la situación y es algo que tenemos que colocarle atención desde la casa. Muchos problemas se han generado porque los papás no hemos investigado un poquito de cómo ayudar a nuestros hijos. Recuerda que los hijos están en formación y que si yo como adulto no le enseño, ellos van a aprender lo que creen conveniente y lo que ven y según sus propias convicciones. Y si además, más grave todavía, yo como adulto, papá o mamá, en vez de ayudarlos, sentarlos y ver la diferencia de cada uno y que se vivan como hermanos, soy el motor de división porque empiezo a comparar, eso hace daño. Recuerda que puedes darte un paseo por los demás, por mi canal, y allí vas a descubrir una cantidad de episodios que de pronto te pueden llamar la atención. Y que si necesitas comunicarte directamente conmigo, en la descripción de este episodio, allí vas a encontrar la parte final, un link directo al WhatsApp. Obviamente aparece también en todas mis redes. Si quiere ingresar a la página web, ahí también hay un link directo al WhatsApp. Hay varias opciones allí. Una estrategia poderosa es la validación emocional. Reconocer los sentimientos del hermano A. Veo que te sientes frustrado porque tu esfuerzo no fue reconocido. Pero también reconocer los sentimientos del hermano B. Veo que te sientes presionado por las expectativas de tus padres. Todo esto no elimina el conflicto de intereses, pero desactiva el ciclo de resentimiento, permitiendo empatía y comunicación afectiva. Este ejemplo del hermano B, veo que te sientes presionado por las expectativas de tus padres, lo he tenido que trabajar en muchas ocasiones en psicoterapia. Adolescentes que llegan y comparten eso. O sea, están a punto de explotar porque sus papás le piden un comportamiento muy puntual y ellos se esfuerzan y casi que nunca es suficiente. O la preocupación de muchos papás por sus hijos, adolescentes, pero cuando uno le dice, mire, es importante que usted, papá, que usted, mamá, sea la que asista a la terapia, porque hay cosas en usted que le está llevando a que su hijo actúe de esta o de aquella manera, hasta ahí llegan. Muchas veces ni se vuelven a comunicar, porque quieren que sus hijos cambien, pero ellos no trabajan en sí mismos. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, más frecuencia de la que creemos, nuestros hijos simplemente están aprendiendo porque lo que nosotros les estamos enseñando, más que con las palabras, con nuestro ejemplo diario. Otra clave en medio de todo esto es la identidad individual. Cuando cada hermano desarrolla una identidad segura, basada en sus intereses y talentos, los conflictos disminuyen. No interesa que tú quieras ser médico, sé el mejor médico. No interesa que tú quieras ser artista, sé el mejor artista. Y aquí recordando a un cantante colombiano en un vallenato muy hermoso, mi muchacho, Diomedes Díaz, si tú quieres ser zapatero, sé zapatero, solo te pido que seas el mejor. La psicología llama a esto diferenciación saludable del yo. Separar la valoración personal de la comparación constante con otros hermanos. Curiosamente, esto se refleja en principios bíblicos. Cada persona es creada con un propósito único. No creo que, si vamos a la espiritualidad, Dios se haya equivocado entonces permitiendo que fulanito viniera con estas capacidades y sutanito viniera con estas. La Biblia también nos recuerda que la cooperación y la armonía no requieren uniformidad.
Por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios se habla de los distintos dones dentro de una misma comunidad. Cada talento es valioso y la diversidad fortalece la familia y la comunidad, lo mismo, se ve fortalecida por la diversidad. Lo mismo aplica a los hermanos. Diferentes intereses pueden coexistir y complementarse si se manejan con respeto y límites claros. Y también en la carta de San Pablo a los Corintios habla de la comparación del cuerpo. ¿Qué pasaría si el cuerpo solamente fuera ojo o solamente fuera oído? No, tenemos diferentes partes y en la medida en que cada parte, cada órgano, cada sentido haga su función, nuestro cuerpo funciona. A veces queremos eso también, uniformar a nuestros hijos y se nos olvida que nuestros hijos son diferentes, que nuestros hijos cada uno tiene su capacidad, su habilidad, su propósito, que a veces también ocurre en el sistema educativo. Yo entiendo a los docentes que una cosa es tener en un salón de clases 2 o 3 estudiantes y otra cosa es tener a 30 o 40. Obviamente, si tú tienes 30 o 40, el sistema educativo está pensado para uniformar. Y cuando un niño se sale de esa uniformidad, al docente se le forma un problema. Y entonces es más fácil llamar a los papás y darle quejas diciendo que este niño es muy inquieto. Profe, ¿no te has preguntado si el niño que tú llamas inquieto, lo único es que está pidiendo que él necesita aprender más y aprender de otra forma? Lo mismo papás. A veces el niño lo único que necesita es aprender de otra manera, excepto cuando el problema viene por el uso indiscriminado de la tecnología, porque usted como papá y como mamá le ha creado una adicción a su hijo y resulta que luego se lo envía al docente y el pobre profe no sabe ni siquiera qué más hacer porque él no le puede permitir que su hijo tenga el celular haciendo lo que quiera con el celular. Hay normas. Entonces, es importante, papás, es importante, profes. Cuando los padres intentan imponer un interés sobre otro o compararlos, activan lo que en psicología se llama injusticia percibida. Es decir, el cerebro reacciona con dopamina de recompensa negativa. El niño busca estrategias para obtener atención o demostrar superioridad. Y a veces eso conduce a la violencia incluso. Esto explica por qué los conflictos pueden ser intensos incluso en familias amorosas. Es diferente cuando las cosas no es porque fulanito es más inteligente, entonces le damos helado. Fulanito no es inteligente, no le damos helado. No, que el helado sea para todos. Seguramente ese niño que tú llamas no inteligente o poco inteligente, puede ser que termine siendo más inteligente porque también implica la definición que tú tengas de inteligencia. Y me explico. Nos enseñaron que ser inteligente es ser, sobre todo a nivel académico, ser capaz de muchas cosas y que en el colegio, en la universidad nos vaya muy bien. No siempre al que le va muy bien en la universidad es al que le va muy bien en la vida. Inteligencia racional no es lo mismo que inteligencia emocional. Y qué importante cuando aprendemos a trabajar eso en nuestras casas. Las cosas cambian totalmente. Y lo que ustedes como papás siembran en sus hijos desde pequeñitos, lo transformará y los llevará muy lejos en sus vidas. Inteligencia racional versus inteligencia emocional. Ahora, en medio de todo esto, pregúntate, reflexiona y respóndele al que se refleja en el espejo cuando tú estás al frente. ¿Cuántas veces hemos intentado que los hijos compartan intereses por comodidad o expectativa? ¿Y cuántas veces ignoramos
que cada hermano tiene un propósito único y unos talentos propios. Reconocer esta realidad es el primer paso para reducir conflictos y fortalecer vínculos. Actividad práctica. Y por eso quiero dejarles a ustedes 3 ejercicios pequeñitos, prácticos para estos días. Ejercicio 1. Observa y nombra intereses. Haz una lista de los intereses y talentos de cada hermano, de cada hijo. Reconoce lo que los hace únicos, sin juzgar ni comparar. Y si lo pueden hacer en pareja, pues qué bueno, como pareja, porque eso les ayuda también a la comunicación de pareja. Ejercicio número 2. Validación diaria. Durante una semana, valida al menos un sentimiento de cada hijo respecto a su interés personal. Entonces veo que disfrutas esto y eso es valioso. Ejercicio número 3. Promueve cooperación sin uniformidad. Busca actividades donde cada talento pueda contribuir sin competir. En un equipo, en una empresa, cuando cada uno hace su labor bien, todo el mundo va a salir beneficiado, la empresa sale beneficiada, el equipo sale beneficiado. Ahora que acabamos de terminar el Mundial de Fútbol, pues queda bien hablar de equipos de fútbol. Cuando cada uno hace su parte, cuando el defensa defiende y no que el defensa quiera ser delantero, pues deja la defensa sola y tarde o temprano eso va a costar. Entonces, por ejemplo, un hermano creativo puede ilustrar un proyecto que otro organiza meticulosamente. Y eso ayuda a que haya colaboración entre los hermanos. Así, los conflictos entre hermanos por intereses personales no son inevitables ni señal de fracaso familiar. Con principios de psicoterapia, comunicación consciente y sabiduría bíblica, podemos reducir rivalidades, aumentar empatía y fomentar respeto y valoración de la identidad única de cada hermano. Cuando aplicamos estas herramientas, la familia deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de crecimiento, de cooperación y apoyo mutuo. Si este video te hizo reflexionar, deja en los comentarios: la diversidad fortalece, no divide. Y comparte este video con alguien que tenga hermanos, que tenga hijos, que tú creas que le puede servir. Recuerda además que estos videos tienen traducción y puedes compartirlo con personas que no hablen español. Puedes compartirlo allí en la ruedita, puedes ver. Hay como 20 idiomas en los que tienen traducción. Entonces, y si eventualmente quieres compartirlo con alguien y no está la traducción ahí, escríbeme por interno, por favor, y buscaré cómo solucionar el tema. Recuerda que si este material a usted le ayuda, le alimenta, nos puedes ayudar de 4 maneras. Esto nos ayudará a seguir compartiendo con ustedes material de calidad. Además es gratis. Zulicoco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a la otra persona cuánto le amas. Por ahora, muchas gracias por estar acá. Confiando en Dios, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. ¡Felicidades!